Soy Emma Barrios y el día de hoy me acompaña Magdalena de Luca. Estamos muy contentos de poder hablar de un tema que hoy nos preocupa a todos y también nos entusiasma, el tema de la disrupción que ha ocurrido en la educación y por otro lado, el rol de la mujer en la ciencia y la tecnología. ¿Quién mejor que Magdalena para hablar de estos dos temas? Bienvenidos todos. Gracias, Emma. Soy Magdalena de Luca, estratega digital, trabajando en más de 17 países por la transformación digital con innovación para mejorar la calidad de vida y crear un futuro positivo para todos. El futuro será digital o no será, pero nuestro reto va a ser humanizar y en eso nos enfocamos en esta conversación de hoy. Gracias, Emma. Encantada. Magdalena, estoy muy contenta con tu visita. Eh, Son 3 años que no hablamos de educación y tenemos muchas ganas de compartir todo lo que hemos vivido. ¿Qué te ha parecido este paso agigantado que hemos dado en torno a la pandemia, al uso de la tecnología, que en verdad nos ayuda a potenciar muchas cosas? ¿Qué has visto en tu recorrido por América Latina? Pues en América Latina estamos trabajando en un proceso de transformación muy grande. Ustedes estaban muy adelantados. De hecho, ustedes vienen del futuro con respecto a muchas otras organizaciones donde hemos tenido que convencer a las autoridades de que tenemos a un estudiante detrás del computador que es el mismo que estaba en las aulas. La aplicación de la tecnología en universidades como las de ustedes ha sido sencilla porque había cultura de cambio, cultura de crecimiento, cultura digital. Ya estaban en la cuarta revolución industrial mientras otros estaban en la primera o en la segunda. Lo que estamos trabajando ahora es en consolidar. Muchas empresas, organizaciones y en educación mucho más han comprado tecnología, pero eso no es lo que hace el cambio. Eso no es lo que hace la transformación. La tecnología, las plataformas son solo una parte. Ustedes lograron en todo este proceso usar los procesos en pro de la tecnología y la tecnología en pro de los procesos. Y eso es la combinación perfecta para poder tener éxito. Porque definitivamente si usamos la tecnología para hacer lo mismo que hacíamos antes en cualquier pizarra para los estudiantes y los profesores, eso no tenía ningún asidero. En el caso de todo el proceso de Latinoamérica, el cambio es paulatino, pero el cambio, además, si siguen diciendo que volvemos a la presencialidad, podría ser que la gente otra vez se detenga y vuelva hacia atrás. Y la experiencia del estudiante y del profesor tiene que ser la misma dentro y fuera de las aulas de clase. Y para eso están todos estos procesos de transformación en plataformas unidos a todo el tema de datos, que es muy importante, personalización, ir cada vez más a esa educación emocional, poder saber y predecir incluso qué va a pasar con un estudiante o qué va a pasar con un profesor, o mejor, convertir a esos profesores en tutores en entornos virtuales que realmente puedan asumir ese nuevo rol que tienen. Ujú. Qué interesante. El docente es una persona con vocación y ellos quieren hacer mejor las cosas, pero efectivamente hacerlo de manera manual les toma mucho tiempo, ¿no? Calificar de manera manual, pasar lista de manera manual, eh, hacer feedback a sus estudiantes de manera manual, todo eso hoy se puede hacer de una manera diferente. Cuéntanos qué experiencias has encontrado en tu recorrido con respecto, por ejemplo, a análisis de datos. Nosotros hemos desarrollado eso de una manera muy importante, precisamente para predecir la retención, para predecir el éxito estudiantil o el rendimiento. ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que más se ha desarrollado en América Latina? En América Latina e incluso en Europa, porque parecía que había países que estaban muy desarrollados. Yo recientemente acabo de regresar de Europa y me di cuenta que igualmente había muchísimas instituciones de educación ofreciendo servicios que no eran realmente digitales, que parecían digitales, que eran ofertados digitalmente. El gran proceso de cambio dentro de la región de Latinoamérica, el foco más crítico han sido los profesores, como tú lo dices. Esa cultura que hemos tenido que crear, hemos tenido que formar cada vez más, porque definitivamente había una gran resistencia al cambio,
Pero dentro de ese proceso, poco a poco hemos ido llevando las herramientas. El tema de datos es fundamental. La estrategia digital, la transformación, la innovación, lo único que ha hecho es generar datos, 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 datos. ¿Para qué? Para poder hacer ese análisis y poder ahora aplicar cosas que vayan en pro del ecosistema de la educación. Nosotros que vendemos tecnología hablamos todo el día del customer experience, la experiencia del cliente. ¿Quién es el cliente en la educación? ¿Quién es parte del ecosistema dentro de la educación? Hay lo que es la experiencia del estudiante, la experiencia del profesor, la experiencia de los directivos, ese customer journey, esa saber qué está pasando en cada minuto del proceso de educación, hace que tengamos que usar los datos que estamos manejando. Por lo tanto, la analítica es crítica, formalizar la educación sobre más en el tema de profesores, y lo otro es trabajar los contextos de contenidos de una forma diferente. Estamos enfocados en una generación que vive en gamificación todos los días, que vive en realidad virtual, que vive experiencias en su vida diaria que tienen que de alguna forma ser adaptados a la educación. Si no, simplemente no va a haber esa conexión. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina, cómo hacer crecer todo este cambio a través de la tecnología. Otra manera de verlo es, por ejemplo, desde esta confirmación que tenemos que enfocarnos en el estudiante. ¿Qué beneficios crees tú que los estudiantes han recibido en esta época, ¿no? Porque han dado mucho, los docentes han dado mucho. ¿Qué beneficios han obtenido los docentes? ¿Qué beneficios han obtenido los estudiantes? Sí, los docentes han crecido en uso de metodologías, porque no solo es tecnología, el método de cómo hacerlo, cómo evaluar, cómo hacer incluso el onboarding de un estudiante, pero con el foco de personalización. O sea, lo que han ganado es conocer mejor a los estudiantes aún a distancia. Y ese es el objetivo en función de todos los procesos que tenemos. Llegar a la educación emocional, llegar al estudiante, aunque sea digitalmente, es interesantísimo. El estudiante se ha sentido, yo pienso, más atendido digitalmente que de la otra forma. Y solo las universidades o las instituciones de educación, las EduTech, que hoy día estén enfocadas en esa educación emocional, son las que van a tener éxito. Porque la deserción está en los estudiantes no porque no haya plataforma, no porque no haya esa oferta digital o incluso ni siquiera el precio de lo que cuesta la educación hoy día, porque eso también es importante, sino que se sientan atendidos. Y el futuro de esa personalización, y lo sabemos, toda la generación Z sigue instrucciones de sus pares. O sea, ellos recomiendan dónde estudiar, qué ropa usar, cómo funcionar, a qué institución ir, a qué cine ir. Básicamente es el punto más crítico que hay. Esa conexión, tanto del profesor como del estudiante, ha crecido. Y ha crecido digitalmente. Lo que no se puede permitir es que haya anarquía. Hay instituciones que dejaron a los profesores usar lo que quisieran, sus plataformas. Esas instituciones están fracasando, se están quedando sin profesores, incluso y sin estudiantes, porque no hay integración, no hay un ambiente de trabajo donde puedan crecer. Interesantísimo. Ese ambiente que reconoce las emociones, y hoy la tecnología efectivamente, no solamente por reconocimiento facial, sino múltiples formas, porque te puedes ver, te puedes escuchar, y si podemos usar y potenciar toda la tecnología para eso, realmente tenemos una gran oportunidad. Muchas gracias por estas reflexiones. Tenemos una gran oportunidad con todo lo que nos ofrece la tecnología para hacer cada día las cosas mejor y cumplir esa misión que tenemos de hacer educación. Bien, otro aspecto que hoy es vigente en las universidades y en el mundo es la presencia de las mujeres, ¿no? Así que permíteme hablar entre mujeres de la presencia de la mujer en la educación superior. Excelente. Bueno, en este país ya hay 3 universidades, creo que tienen rectoras mujer. Es interesante, es un cambio importante.
Y creo que el tema, yo podría hablarte de mi vida, o sea, yo me gradué en 1978 de ingeniero en computación, cuando las mujeres no eran ingenieros, cuando la computación estaba naciendo, y he vivido una vida y una experiencia hasta el día de hoy, más de 40 años después, trabajando en tecnología, siendo empresaria toda mi vida. Y soy mujer y sigo siendo mujer. Me he tenido que enfrentar a cualquier cantidad de situaciones de género en los países en los que he trabajado. Sin embargo, el crecimiento todos los días de mujeres en la educación, en las carreras que no eran, digamos, las normales para mujeres, en nuestras latitudes, es muy interesante. Y ese crecimiento va a seguir impulsándose. Y parte de eso se ha podido realizar gracias a la transformación digital y a todo este esquema de educación en línea. Muy interesante. Es verdad que las mujeres, el acceso de la mujer a la educación superior es el gran acontecimiento de los últimos 20 años. Uno lo ve en el mundo entero y particularmente en nuestros países. Eso nos llena de alegría, ¿no? Y sobre todo porque se rompen paradigmas. ¿Cómo es este tema de las mujeres en la ciencia? ¿Cómo lo ves? Hoy hay comisiones y hay políticas específicas para promover la presencia de la mujer en las ingenierías, la presencia de la mujer en las ciencias en general. ¿Qué has visto en tu recorrido? Sí, bueno, fíjate, yo en mi vida de empresaria represento hoy día las marcas más importantes del mundo de tecnología, en cada área en la que trabajamos. Y lo que es interesante es que hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica, las cabezas de estas empresas muy grandes de tecnología son mujeres. Y es importante, hasta hace un tiempo, y son transnacionales, son empresas transnacionales, y hasta hace un tiempo no tenían este tipo de situaciones. Hoy día el género se ha impuesto, pero gracias al profesionalismo, nosotros nos ganamos esto trabajando a veces hasta más que los hombres y demostrando cada día que podemos administrar, ser empresarias verdaderamente, generar la confianza en esos tipos de negocios que hay alrededor y en la parte tecnológica estamos creciendo todos los días. Qué interesante, es un tema de apropiación, ¿no? De creerse el cuento, de asumir la responsabilidad y echar para adelante, porque efectivamente el mundo está cada vez más abierto. Eso nos llena de alegría y sigue siendo un reto, porque efectivamente todavía hay muchas barreras que romper. Nos da mucha alegría empezar a ver a rectoras mujeres. De hecho, en el Perú han habido varias rectoras mujeres, pero claro, 2 o 3 en un entorno en el cual hay más de 90 universidades, implica que el camino está abierto, pero todavía tenemos una brecha muy grande. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias tú darías a las mujeres en, en un entorno como este? Fíjate, el crecimiento va a estar enfocado no necesariamente en las grandes organizaciones. Yo creo que el crecimiento de las mujeres van a estar en los emprendimientos, en estas tech, en las nuevas plataformas y en todos estos nuevos negocios donde el género se diluye. Antes, los grandes empresarios eran hombres, las grandes instituciones eran las que tenían el edificio más grande y detrás de todo eso había esas marcas. Hoy día no. Hoy día las mujeres están emprendiendo, el emprendimiento no tiene género, eso es muy importante. Y una cosa que siempre tenemos que reforzar, sobre todo en mi área, la innovación es mujer, la transformación digital es mujer y todo ese proceso de cambio que estamos viviendo pareciera que tiene un género muy definido. Y en el tema de todo lo que es el crecimiento, lo que tenemos que lograr, seguir empoderándonos de que somos profesionales, que el género no es lo que nos diferencia, que no tenemos ninguna limitación para hacerlo y tenemos que seguir creciendo y buscando los espacios y cada vez vamos a tener mayor participación. Creo que muchas mujeres que tienen que atender tantas actividades al mismo tiempo van a quedar bastante motivadas con tus palabras porque las vemos día a día, las vemos en la universidad
cómo nos dicen y defienden su modalidad de estudios, la educación a distancia, la flexibilidad, precisamente porque están atendiendo 1000 actividades al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces las mujeres. Y que cada vez más haya colaboración entre todos. Y de esa forma vamos a lograr mejores resultados en nuestras familias, en nuestros países, en el mundo y posiblemente en el planeta. Qué interesante. Una última pregunta que se me viene a la mente es también el esfuerzo que han hecho las mujeres en pandemia, ¿no? De pronto han tenido que atender actividades laborales, actividades domésticas, en fin, la palabra compartir que tú has señalado creo que es una clave, pero cómo la tecnología también puede aliviar la vida para llevar esa diversidad de actividades. Fíjate, la pandemia nos llevó a una vida 4.0. De repente tuvimos que teletrabajar, teleestudiar, telehacer ejercicios, todo. Y fue muy interesante porque había personas que antes no tenían el tiempo para hacerlo por los traslados y muchísimas actividades que se pudieron llevar porque se llevaron a ese a esa digital. Y dentro de todo eso se han creado culturas interesantes, se han creado comunidades inclusive muy interesantes, apoyados en todo el proceso de transformación digital y en toda esa telepresencia. El mundo no volverá a ser igual. Cuando la gente dice, es que cuando volvamos, no existe. O sea, esto es una nueva forma de vida, una forma nueva de trabajar, de vivir, de crear experiencias, y la tecnología es un gran habilitador. Y es lo que va a seguir ocurriendo. Ustedes desde el punto de vista de educación, con un gran proceso de cambio que tienen que seguir impulsando y tienen que seguir fortaleciendo para poder lograr la mayor inclusión cada vez más. Porque definitivamente, pase lo que pase en el mundo, todos tenemos que seguir trabajando y hemos demostrado que la humanidad puede tener continuidad a pesar de situaciones súper críticas en cualquier lugar y en cualquier país para poder seguir siendo y creando ese futuro positivo que queremos para todos. Muchas gracias. La tecnología como gran habilitador es lo que me llevo de tus reflexiones, que siempre son sumamente ricas. Encantada, Gracias. muchas gracias.